Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas? Es un gusto compartir con ustedes y seguimos con el Sermón del Monte. Como verán ustedes ahora es la parte 5 y vamos a mirar Mateo capítulo 5 versículos 21 al 22. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo, dice Jesús, esta pequeña serie tiene esta característica. Yo os digo, es la autoridad de Jesús como Hijo de Dios que puede entonces hablar con criterio justificado sobre esa ley dada por Dios a Moisés. Que cualquiera que sin razón, y aquí viene lo importante, se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio. O sea, equivale a matar. Y cualquiera que dijere a su hermano raca, ya vamos a ver qué quiere decir esa palabra, estará en peligro del concilio o de juicio. Y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Esto está en Mateo, los primeros dos versículos 21 a 22. Asesinar. Aquí matar es asesinar. Es importante en este punto hacer esa diferenciación o esa aclaración. A ver, ya desde el comienzo tenemos un ejemplo muy fuerte con respecto a esto en Génesis 4. Dice, sabemos ahí que allí se narra que Caín mató a su hermano Abel. Esto es abiertamente un asesinato. Qué triste que en el mismo comienzo ya surge este problema. No fue un accidente, no fue, digamos, un evento fortuito, ni siquiera un juicio de Dios, sino efectivamente fue directamente un asesinato, a sangre fría, podríamos decir, hoy. Y eso cala hondo, en realidad, en el ser humano, porque obviamente es algo que tenemos aún presentes hoy en día. Matar en el Antiguo Testamento. Quiero hacer esa pequeña aclaración, porque muchos dicen, pero bueno, ¿cuánta gente mató Israel cuando hizo las conquistas? Dios mismo mató mucha gente con el diluvio, con Sodoma y Gomorra, cosas por el estilo. Pero es fundamental aquí tener presente este versículo que también está al comienzo, que esto es después que salen del arca, que no sale del arca. Y entonces Dios dice, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Obviamente entonces la persona que mata a alguien, esa persona, según la justicia que está planteada aquí, debe morir. Es un poco afín al concepto de ojo por ojo y diente por diente, pero la persona debe sufrir el equivalente. Es un tema que se discute, por supuesto, hoy en día, y algunos a favor, algunos en contra. Bueno, es un tema abierto, podríamos decir. La razón por la cual Dios es tan estricto en esto es porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esto es muy importante porque si alguien le quita la vida a un hombre, a una persona, hombre o mujer, está como desfigurando la imagen de Dios. Por eso Dios es tan exigente en cuanto a esta postura. Y tiene un principio de justicia en realidad. Porque lo que está pasando con estos pueblos, Sodoma y Gomorra, es un juicio a su pecado. Habiendo intervenido Abraham a favor de ellos, en el sentido de que si encontramos tantos justos, ¿no será que se salvan? Y si hay tantos justos, sí se salvarán, pero no los hubo. Entonces, es juicio. También en el caso de los que mueren con el arca de Noé, digamos, y cuántos otros pasajes que tenemos de este mismo asunto. Canaán, por ejemplo, fue invadida por Israel y muchísimas personas fueron muertas. Eran pueblos que vivían realmente en una forma totalmente depravada. Me ha tocado poder visitar un museo en Israel hace unos años atrás ya y ver las estatuillas y objetos, vamos a decir, de culto que tenían los pueblos cananitas. Eran realmente espantosos, estaban peor que Sodoma y Gomorra, y ustedes me están entendiendo. Entonces,
ese concepto de justicia es el juicio de Dios. Y ojo que Dios es un Dios de amor y de, digamos, de gracia en este momento, pero se viene un juicio. Entonces, siempre tenemos que tener en el fondo nosotros este concepto de juicio. Matar o asesinar, pero también la persona debe rendir cuentas ante Dios, porque el hombre es imagen de Dios y es hecho a imagen, el hombre está hecho a imagen de Dios. Pero ahora Jesús, sea cual fuera el debate sobre estas dos palabras, los lineamientos de Jesús hoy son muy exigentes y van al origen y causa del evento de la matanza de una persona. Esto es muy importante porque Jesús está yendo realmente a la razón misma. Hoy muchos criminólogos también dicen, pero un momentito, tenemos que ver cómo esa persona, qué niñez tuvo y qué sé yo. Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús en realidad, cuando habla en estos términos. Entonces, vamos a la psicología del asesino, que es el título que le puse. Y cuando tuve que encarar este pasaje, me costó bastante entenderlo, no sé si lo entiendo, pero por lo menos comparto con ustedes. Y me puse a ver las opiniones de los que estudian justamente los perfiles de los asesinos. Ellos son especialistas, por supuesto, y entrevistan a estas personas ya condenadas para ver patrones de comportamiento, de por qué tienen ese comportamiento, por qué han hecho ese tipo de cosas. Muchos de ellos ni siquiera se arrepienten. Entonces, ver por qué razón, ir a las raíces de esa personalidad peligrosa para la sociedad, buscando soluciones. Y aquí varios coinciden que el origen estuvo en las agresiones, maltratos e insultos en su niñez. Aquí tenemos un dibujo hecho por un niño, una criatura, y fíjense lo espantoso es este dibujo. Nos está hablando volúmenes de que este niño fue maltratado. Y eso no se va nunca. Cuando son grandes o cuando son jóvenes, eso perdura acá, es parte de su estructura, de su psiquis. Y ese maltrato es lo que los ha marcado de por vida. Hablamos con conocimiento de causa, porque al estar a cargo de los niños de hogar de Quilmes por 4 años, uno ve esto. Siempre decimos, hay que meter a los padres en instituciones y no a los niños. Los niños son el resultado de ese trabajo realmente nefasto, diría yo, de muchos padres que se han desentendido de sus propios hijos. Esto es una cuestión social prácticamente del momento. Pero fíjense que se está incubando entonces una generación de estos niños que luego serán adultos. Por lo tanto, ya jóvenes o adultos ven en el otro, y esto es una cosa que a mí me llamó la atención, un agresor potencial. Como siempre fueron agredidos, le ha quedado eso acá adentro, en su estructura, y si bien los vemos grandes, o los vemos jóvenes, o aún relativamente casi pequeños, 16, 17 años, con una agresión espantosa, sin cuidado por la vida no les importa. ¿Pero por qué no les importa? Porque vienen con la intención de asaltarte y creen que vos sos agresor, te ven como un agresor más, como siempre fueron tratados así, entonces no les importa quitarte la vida. Te pegan o disparan según el caso. Entonces, esta es la sociedad que estamos viviendo. Y Jesús habló de esto 2000 años atrás. Y puso el dedo en la llaga, por decirlo así. Por eso, miremos entonces esta postura de Jesús. Es aleccionador. Ver la relación que aquí Jesús ve entre el asesinato. Recuerden que estamos hablando no de muerte, sino realmente de asesinato. Ve su origen en el enojo, en el destrato y en el insulto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús realmente va al origen de la cosa, va a la raíz, es el enojo con la cual ha sido tratada. Y, a ver, como grandes también, cuando nos enojamos con una persona, Jesús dice, es lo mismo que lo maten. Entonces, uno dice, qué exagerado que es, pero esencialmente Jesús tiene razón.
Y dijo realmente una cosa muy importante. La humanidad lamentablemente tardó 1000 años, más de 1000 años, en ver esto, que Jesús es un tema relativamente nuevo, vamos a decir, en cuanto al análisis de la situación de estas personas que quitan la vida a otros. Pero Jesús ya lo anticipó en aquel monte a su puñado de discípulos. Y es su palabra que viene a nosotros hoy. Qué buena que es la palabra de Dios. Qué llena de sabiduría. ¿Qué Salomón ni Salomón? Lo que Jesús dice es una cosa, si solamente la humanidad le hiciera caso, si solo la humanidad hiciera caso a lo que Jesús dice. Realmente la gente no quiere saber de Dios, ni de Jesús, ni de su palabra, pero qué importante que nosotros, en esta etapa en la cual hay muchos que están interesados en cuestiones sociales, tomen como base el Sermón del Monte. Es para la sociedad necesaria, y para aquellos que somos del reino de Dios, como Jesús lo pone aquí, realmente sea para nosotros un faro, una luz. ¿Se acuerdan? Luz y sal. Bueno, ahí ese es un poco este concepto. Ahora, los calificativos. Raca, que claro, no usamos esa palabra en día, pero sí decimos cabeza hueca, también decimos imbécil, más otras cosas también. Eso es lo que está diciendo. Son fuertes estas palabras de Jesús. Está realmente sacando el velo y diciéndola como es. Y fatuo es un tipo engreído, presumido, tonto, vano, y qué molestia nos causan ese tipo de personas. Uno un cabeza hueca que ni la piensa, y otro también un engreído que se cree no sé qué, y bueno, entonces encima mienten muchos porque quieren poner a veces dicen que los cristianos somos hipócritas, pero cuántos otros ponen careta de cualquier cosa, y realmente su comportamiento es espantoso. Grabaciones hay de lo que dijeron hace años atrás que no tienen nada que ver con lo que están haciendo ahora. Entonces, Jesús es muy, muy específico en esto. A ver, no necesariamente decimos esto, pero a veces lo pensamos. Y lo que Jesús dice, vos estás pensando eso. Eso es malo, eso está mal, eso te hace mal a vos y a las otras personas. Esto te denigra no solo a la persona que lo decís, sino a vos mismo. ¿Cuánto hay ahora de derechos de género, y que si le dijo una cosa, si le dijo otra? Jesús ya lo plantea, hace 2000 años atrás que lo planteó a todo eso. Y la humanidad, claro, no quiere escuchar. Entonces, es bueno que nosotros podamos sí tenerlo presente, pero que seamos conscientes de estas cosas. Y entonces, volviendo a la escritura, dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda, si tienes un problema con tu hermano, se entiende en el contexto de, por ejemplo, hoy la iglesia, y traes tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, y aquí viene la palabra, reconcíliate. Y por ahí vamos entonces al promediar ya esta meditación. Primero concíliate con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. A ver, ¿qué quiere decir Jesús acá? No me vengan con que siguen ritos y principios y cosas así, cumplen la letra de la ley, pero el corazón está en otra cosa. Y Dios ve el corazón. Entonces, si tenés un problema, resolvelo primero. Reconcíliate. Es muy difícil reconciliarse. Yo reconozco, y varias veces en la vida hemos tenido que reflexionar, ¿no es cierto?, nosotros sobre esto. El problema es con un hermano, toda cuestión, y aquí vamos a la aplicación de esto, por más leve que sea, afecta nuestra relación, no solo con nuestro hermano, sino con Dios. Y debe resolverse prontamente. No lo dejemos, el tiempo lo va a tapar, el tiempo no tapa nada. Al contrario, se hace más grande. Y uno aquí tengo, por decirlo así, tenemos también cierta experiencia. Y eso uno, al final uno va madurando. Con sangre la cosa entra, ¿no? O sea, uno al final reconoce que sí, es cierto, la reconciliación es difícil, pero es fundamental. Cuanto más tiempo perdura un conflicto, más se agranda, más difícil de resolver, hasta que se vuelve casi imposible. Y uno llega muchas veces, en muchas etapas,
en la vida a cosas como estas, de que ya se vuelve inmanejable prácticamente el problema. Entonces surge esto, que es el perdón, la reconciliación. Aquí el perdón juega un papel preponderante. Y cuando hay conflicto, claro, uno dice, no, yo tengo razón, el otro está mal, ¿no? Siempre, por supuesto. Pero, a ver, hay que entender que hay que repartirse responsabilidades. Yo lo que dije molestó, el otro le dijo peor, me molestó más, el otro se molestó, y así es una cadena interminable esa. Entonces, uno tiene que fríamente pensar y repartir responsabilidades. Pero el buen gesto de uno desarma el conflicto. Yo les aseguro, mis queridos hermanos y hermanas que están escuchando, y si alguna otra persona también lo está escuchando, ténganlo en cuenta. A mí me pasó, ¿sí? Esta actitud de perdón desarma el conflicto. A veces uno tiene una cosa que está tan trabada que no hay manera de resolverla. Y en una actitud de reconciliación, de perdón, se desarmó. No está más, no existe. Es como si no hubiera existido. O sea, es como que hay olvido inclusive. Y es una paz uno empieza a tener cuando es una cosa así que, bueno, ni le cuento. Así que qué hermoso que podamos tener estas reflexiones a la luz de la palabra de Dios. Entonces, lo que aquí Jesús estimula es que cada uno tenga la iniciativa. El otro, vos tomás la iniciativa. Y eso ayuda mucho, por lo menos la tranquilidad de uno. Pero da la iniciativa de demostrar claramente que tienes una actitud de reconciliación, pero no pierdas tiempo. Y ahora es el caso de otra persona que obviamente no está perteneciendo a la iglesia o al grupo, lo que sea. Dice, ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino, mientras van. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. Y después agrega al final, no vas a salir de ahí hasta que no pagues el último centavo de todo eso que se supone que es por una cuestión de una deuda. El problema es con un tercero, la cual se supone que no está en el ámbito del culto, de la iglesia o del grupo. No es menos urgente tener la iniciativa conciliadora, como digo aquí, antes que la sangre llegue al río. No es de la iglesia, no es... Bueno, reconcíliate, concíliate, haz un paso más. Que Jesús en todo este sermón del monte está con eso. Te pide una milla, llévala 2. Te pidió la ropa, dale la capa. O sea, siempre ir más. No viene mal ir un paso más, una milla más. Cuesta, claro que cuesta. No digo que es una cosa fácil esta. Pero es lo que Jesús está planteando como que la única solución. Ahí somos luz y ahí somos sal. Y esta terminamos aquí, que entonces una cita de la palabra de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hace muchos años que me encanta esta frase, el ministerio de la reconciliación. Y uno puede hablar horas sobre esto, pero el tema es que lo hagas en un minuto, ¿sí? Efectivamente. Porque si Dios nos reconcilió con Él, y ahí está toda la historia. Jesús habló sí en el monte, pero después fue al otro monte y pagó con su sangre toda esta historia. O sea, Él dio su vida para reconciliarnos a nosotros con Dios. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A ver, no hay nadie que se escapa de esto. A todo el mundo. Entonces, no restringamos a nuestra pequeña mentalidad estas cosas. Es el mundo que Dios quiere reconciliar. No imputándoles sus pecados. ¿Por qué? Porque los perdonó en la cruz. Los pagó ese precio por la deuda nuestra en la cruz y nos abrió el camino entonces a llegar al Padre, como en esta oración después de este es el Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos encomendó a nosotros
Ahora viene la palabra de la reconciliación. Vimos el ministerio de la reconciliación, la gestión, vamos a decir así. Pero ¿cuál es la palabra de la reconciliación? Esa cosa que se dice. Y si estamos con la cabeza llena de agresiones y no decimos las palabras, pero sí las pensamos, a la larga van a salir. Llenemos la cabeza con la palabra de la reconciliación. Ayudemos realmente a hacer, ayudemos a nosotros a ser así, reconocer que solo el Señor Jesucristo puede transformar vidas y que nos dé a nosotros en el momento necesario la palabra de la reconciliación. Que Dios nos bendiga.